Ramírez Contreras y a continuación les voy a presentar el análisis de un artículo en donde se analizó la transmisibilidad, la región de aislamiento y la amortiguación en un compuesto fabricado a partir de hierro gris y de aluminio. Bueno, como se sabe, pues el aluminio y el hierro gris han sido uno de los principales elementos utilizados. Esto pues ha conllevado a que produzcan una gran cantidad de desechos. Entonces, pues por lo tanto se pretende utilizar las virutas del hierro gris y del aluminio para formar un compuesto que va a tener como finalidad el ser un aislador de vibraciones. Bueno, el principal uso que se le da al hierro gris en este compuesto pues es para la amortiguación, y la viruta del aluminio nos ayuda para aportarle plasticidad al compuesto. Este compuesto se obtiene a través de la extrusión en caliente. Bueno, como método experimental, pues las virutas que se obtuvieron fueron de un hierro gris de tipo FC150, mientras que las virutas del aluminio, bueno, en realidad se obtuvieron chips de aluminio, los cuales fueron del aluminio tipo 6061. Estos fueron obtenidos por una fresadora hasta 1005 revoluciones por minuto. La composición química del aluminio pues se tiene entre un 0.40 y un 0.8 de silicio, entre un porcentaje mayor al 0.7 de hierro, un porcentaje de cobre que va entre el 0.15 y el 0.40, un porcentaje de manganeso que va a ser mayor del 0.15, un porcentaje de manganesio entre el 0.8 y el 1.2, un porcentaje de cromo que va entre el 0.04 y el 0.35, igual un porcentaje de zinc, el cual debe ser mayor al 0.25, y un porcentaje mayor del 0.15 de titanio. Mientras que la composición del hierro gris de tipo FC150 pues es de carbón de 3.1, de silicio de 1.6, de fósforo de 0.07, de azufre de 0.05 y de manganeso un porcentaje que vaya entre el 0.28 y el 1.01. Bueno, pues después de esto, las astillas que se obtuvieron, es decir, las virutas, se limpiaron con etanol. Se separaron mezclas en la cual se le agregó un 0% de aluminio, es decir, un 100% de hierro, un 0.20% de chips de aluminio, y esto nos llevó a tener un 80% de hierro, y otra donde se le agregó el 40% de chips de aluminio teniendo un 60% de hierro. Estos se llevaron a un molino tipo V, a un tubo tipo V mezclador, se mezclaron, se homogenizaron, y una vez homogenizadas las muestras se compactaron a 1 megapascal para obtener placas de 70 milímetros de longitud y 60 milímetros de diámetro. Estas placas se prepararon con papel aluminio para después realizarles la extrusión en caliente. Esta se llevó a cabo a 400 grados centígrados. Se utilizaron dos tipos de lubricante. ¿Le pusiste pausa? Se utilizaron dos tipos de lubricantes, uno en la matriz, el cual fue el tipo MOS2, y uno en el cilindro principal de extrusión, el cual fue el coloide de grafito. Después de estos lubricantes pues se obtuvo un compuesto de diámetro de 15 milímetros. A continuación, en la siguiente figura se muestra el proceso por el cual se llevó a cabo, con el cual se obtuvieron las pruebas experimentales. Este proceso consiste en colocar una pieza de 15 milímetros de diámetro por 15 milímetros de longitud, un martillo impulsador
el cual golpea la pieza. Estos ambos emiten señales, las cuales son detectadas por amplificadores y recolectadas en una unidad, la cual manda la señal a la computadora y esta nos realiza las pruebas que van a seguir a continuación como resultados y discusiones. Entonces, como primer prueba, pues se obtiene el valor de la amplitud. Para obtener este valor de la amplitud se obtiene una ecuación que es AT, que es nuestra amplitud en el momento que se desee, es igual a A0, la cual es nuestra amplitud inicial, al exponencial de menos alfa por T. Para obtener estas gráficas, pues se puede observar que nuestra gráfica con el 100% de aluminio sin adición de hierro tiene un alfa de 25.3 segundos a la menos 1, mientras que nuestra gráfica donde se tiene un 80% de aluminio y se le añade 20% de hierro tiene un alfa de 16 segundos a la menos 1. Esto quiere decir que disminuyó nuestra alfa. Y nuestra composición de 60% de aluminio y 40% de hierro, nuestra alfa es de 43 segundos a la menos 1. Como se puede observar, se incrementa en la que tiene el 60% de aluminio y en la del 80% disminuye. Una vez obtenida esta gráfica, pues se puede ver que es amplitud contra tiempo, lo cual nos va a servir para obtener la frecuencia natural. La frecuencia natural se tiene que cambiar el dominio de tiempo de las gráficas de la señal de amortiguación, se tiene que convertir a dominio de frecuencia. Esto se logra con una transformada discreta de Fourier, la cual se muestra en el segundo recuadro. Una vez realizadas esas operaciones, se obtienen gráficas de magnitud contra frecuencia. Para obtener la magnitud de estas gráficas se utiliza otra ecuación en donde z es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, siendo x el hierro gris y y el aluminio. Una vez que se realizan estos cálculos para convertir la señal de tiempo a señal de frecuencia, se obtienen picos. En la del 100% se obtiene un pico de 2613.3 Hz. En la del 80% de aluminio y 20% de hierro se obtiene un pico de 2191.4 Hz. Y en la de 60% de aluminio más 40% de hierro se obtiene un pico de 2027.3 Hz. Como se puede observar, pues la frecuencia natural va disminuyendo según la incrementación del hierro o la disminución del aluminio. El valor de la disminución logarítmica se obtuvo con la ecuación 3, es decir, esta ecuación que se presenta en este recuadro. Para obtener el valor de la disminución logarítmica se tiene que utilizar la siguiente ecuación, en la cual se involucra la frecuencia natural y el valor de la fricción interna. En esto se obtiene que alfa, la cual fue obtenida en la señal de amortiguación, es igual a pi por la frecuencia real por la fricción interna. Despejando de esta ecuación la fricción interna, se obtiene que es igual a alfa entre pi. Entonces con esto obtenemos la disminución logarítmica. Después, como último experimento, se obtiene la transmisibilidad usando la última ecuación. La transmisibilidad es igual y se vuelve a incluir los parámetros que son alfa entre pi, que son la frecuencia natural entre pi. Transmisibilidad es igual a raíz cuadrada de 1 más frecuencia natural entre pi al cuadrado entre paréntesis 1 menos la frecuencia. F nos representa la frecuencia deseada, mientras que FR nos presenta la frecuencia real. Es la frecuencia deseada entre la frecuencia real
al cuadrado, todo esto elevado a la segunda potencia, más la frecuencia natural entre pi al cuadrado. Una vez realizadas estas operaciones, se obtiene la siguiente tabla, en la cual nos da la región de aislamiento. Como se puede observar en los resultados, la línea punteada nos representa la que contiene el 0% de fierro y tiene una región de aislamiento de 3695.7 Hz, mientras que la línea continua delgada es la que nos representa el 20% de hierro. Esta tiene un valor de 3099.1 Hz y la línea continua llena o más negrita, que aquí en la imagen se ve más negra, es la del 40% de hierro. Esta tiene una región de aislamiento de 2867.1 Hz. Como se puede observar, la región de aislamiento va disminuyendo según el aumento del hierro. Bueno, es importante mencionar que pues en este compuesto que se está pretendiendo realizar, lo que se busca es pues darle el uso de un aislador pasivo de vibraciones. Esto pues se logra gracias a la incorporación de las virutas del hierro gris y del hierro aluminio en conjunto. En este caso pues se decidió utilizar estos tipos de materiales, las virutas de estos tipos de materiales. Sin embargo, se encuentra en investigación la mezcla de otro tipo de virutas, como puede ser la del hierro nodular. Pero pues es importante mencionar que al cambiar de hierro a un nodular, pues se tendría que realizar un tratamiento de Austen-Peri. Esto nos ayudaría a la amortiguación a poder darle la amortiguación que tiene el hierro gris. Sin embargo, pues todo esto está dentro de las investigaciones. Así lo manejan en el artículo. Bueno, para concluir, pues este artículo tiene como conclusiones que la adición del hierro gris afecta la reducción de la frecuencia natural. Esto lo pudimos comprobar con las gráficas en donde presentamos la frecuencia contra la magnitud y presentamos los picos, en donde se mencionó una disminución del 100, del 80 y del 60% del aluminio. También se menciona la capacidad de amortiguación disminuye con la adición del 20% de hierro y aumenta dramáticamente con la adición del 40% de hierro gris. Esto de igual manera pues se pudo comprobar con nuestras primeras gráficas, en donde vimos que nuestra alfa inicial fue de 25.3 segundos a la -1. Sin embargo, al añadirle el 20% de hierro, disminuyó mucho a 16 segundos -1, y al tener 40% de hierro, pues volvió a aumentar mucho a 43 segundos a la -1. Con esto se puede comprobar pues la segunda conclusión de este artículo. Por última conclusión, se tiene que la región de aislamiento se disminuyó también con la adición del hierro gris. Esta fue la última gráfica que se presentó, en donde se ve que los picos van disminuyendo. Como se mencionó, pues la línea discontinua es la del 0% de hierro, la línea continua es la del 20% de hierro y la línea rellena continua pues es la del 40% de hierro, y se ve en estos valores se ve que la región de aislamiento cambió, fue disminuyendo, con lo cual pues se puede deducir que las conclusiones que realizaron en este artículo pues fueron reales y son comprobables. Por último, se añade el enlace al artículo analizado, el cual también será enviado al grupo para que si tienen alguna duda o alguna aclaración que necesiten, pues me la hagan saber y con gusto les voy a contestar.